El cubo de la fregona se deslizó con un chirrido lastimero sobre el mármol impoluto del vestíbulo de El Coloso de Acero. Esperanza Ríos, o al menos así, rezaba la ajada tarjeta de identificación que colgaba de su uniforme gris marengo. Escurría el mocho con la lentitud metódica de sus 70 y tantos años. Su espalda, encorvada por décadas de un trabajo que nunca había sido el suyo, protestaba con cada movimiento. Pero sus manos, aunque artríticas y cubiertas de manchas seniles, se movían con una sorprendente minuciosidad, repasando cada baldosa, cada rincón, como si en ello le fuera la vida. Nadie en aquel hervidero de ejecutivos trajeados, secretarias apresuradas y mensajeros veloces reparaba en la anciana de la limpieza, salvo para esquivarla con un gesto de impaciencia o para lanzarle una mirada de condescendencia. Era invisible, una parte más del mobiliario funcional del edificio, como las papeleras de diseño o las macetas con plantas exóticas que adornaban el imponente atrio central. Y eso, precisamente, era lo que Elena Valcárcel, la verdadera dueña de aquel imperio de cristal y acero, buscaba con su elaborado disfraz de Esperanza Ríos. Llevaba 3 meses infiltrada en su propio edificio, en el corazón de Valcárcel Corp, el conglomerado empresarial que su difunto marido, Carlos, había levantado desde la nada, 3 meses observando, escuchando, sintiendo el pulso de la compañía desde el anonimato más absoluto, desde la perspectiva humilde de quien limpia la suciedad que otros dejan tras de sí. Y lo que había visto y oído en aquellos 3 meses la había llenado de una fría y creciente alarma. Los informes financieros que le llegaban a su mansión en La Moraleja eran impecables. Los balances auditados cuadraban al céntimo, pero Elena, con su instinto forjado en años de acompañar a Carlos en la construcción de su imperio, había detectado algo anómalo, una disonancia sutil entre los fríos números y el ambiente que se respiraba en las altas esferas de la empresa. Un exceso de autocomplacencia, un lujo desmedido en ciertos departamentos y, sobre todo, el ascenso meteórico y el poder casi absoluto de Ricardo Montoya, el director de operaciones del edificio y, extraoficialmente, el hombre fuerte de la compañía desde la muerte de Carlos. Por eso estaba allí, fregando suelos y vaciando papeleras, con el pelo teñido de un blanco artificial y unas lentillas que opacaban el brillo inteligente de sus ojos azules. Quería ver con sus propios ojos, oír con sus propios oídos, lo que realmente sucedía en el Coloso de Acero. Esa mañana, la tensión en el edificio era mayor de lo habitual. Un grupo de inversores japoneses, potenciales socios para una nueva y multimillonaria expansión internacional de Valcárcel Corp, llegaría en cualquier momento. Y Ricardo Montoya, pavoneándose por el vestíbulo como un gallo de pelea, ladraba órdenes a diestro y siniestro, su traje italiano impecable y su reloj de oro brillando con cada gesto autoritario. «Quiero este vestíbulo reluciente, como una patena», exclamó, su voz resonando en el atrio. «Ni una mota de polvo, ni una huella dactilar. La imagen de esta compañía es de excelencia, y eso empieza por la limpieza. ¿Entendido?». Se giró y su mirada se posó, con desagrado, en la figura encorvada de Esperanza, que repasaba con esmero la base de una escultura modernista. «Usted, anciana», dijo Montoya, acercándose con paso decidido, su tono cargado de un desprecio apenas disimulado. «No ha terminado todavía con esa esquina. Llevo viéndola dar vueltas como una peonza desde hace media hora. ¿Acaso le pagan por horas de contemplación artística?». Esperanza levantó la vista, sus ojos encontrándose brevemente con los fríos e impacientes del director. «Disculpe, señor Montoya», dijo con voz queda, ligeramente temblorosa, como correspondía a su papel. «Solo quería asegurarme de que quedara perfecto. Hay una mancha rebelde». «No me venga con excusas», la interrumpió Montoya con brusquedad. «Lo que quiero es eficiencia,
rapidez, y usted, con todos mis respetos, es la antítesis de ambas cosas. Es lenta, es torpe, y francamente, su aspecto no contribuye a la imagen de modernidad y dinamismo que queremos proyectar. Especialmente hoy. Miró alrededor, asegurándose de que otros empleados escucharan. Este edificio es un símbolo de progreso, no un asilo de ancianos. Algunos empleados cercanos bajaron la cabeza, incómodos. Otros, los más serviles, esbozaron una sonrisa cómplice ante la gracia de su jefe. Esperanza sintió una oleada de ira helada recorrerle las venas, pero su rostro permaneció impasible, sumiso. «Hago mi trabajo lo mejor que puedo, señor», murmuró. Montoya soltó una risa despectiva. «Lo mejor que puede. Pues su mejor esfuerzo es francamente patético». Se acercó aún más, invadiendo su espacio personal. «Mire, Esperanza, o como se llame, hoy es un día muy importante para Valcárcel Corp, y no voy a permitir que una anciana decrépita con una fregona arruine la primera impresión de nuestros inversores». Hizo una pausa dramática. «Así que, recoja sus cosas. Está despedida». La palabra «despedida» cayó en el vestíbulo con la contundencia de un martillazo. Esperanza se quedó inmóvil por un instante, el mocho resbalando de sus manos y cayendo al suelo con un ruido sordo. Luego, asintió lentamente. «Como usted diga, señor Montoya», respondió, su voz apenas un susurro, pero en sus ojos, tras el velo de la sumisión, brilló una chispa fugaz, una promesa de hielo y acero. «Y que sea rápido», añadió Montoya, dándole la espalda con un gesto de fastidio, como si acabara de quitarse una pelusa molesta del traje. «No quiero volver a verla por aquí cuando lleguen los japoneses». Mientras Ricardo Montoya se alejaba, henchido de su propio poder, sintiéndose magnánimo por haber limpiado el vestíbulo de un elemento tan desagradable, Esperanza Ríos recogió su cubo y su fregona. La escoba, simbólicamente, se había roto, pero la dueña del edificio, la multimillonaria Elena Valcárcel, acababa de recibir la confirmación definitiva de que algo muy podrido se ocultaba tras la fachada reluciente de El Coloso de Acero. La arrogancia de Montoya, su crueldad gratuita hacia una empleada supuestamente indefensa, eran síntomas de una enfermedad más profunda, de una corrupción moral que seguramente se extendía a otros ámbitos de la empresa. Al salir del imponente edificio, despojada de su uniforme gris y con la cabeza modestamente inclinada, nadie reparó en la anciana despedida. Nadie vio la determinación férrea en su mirada, ni la promesa silenciosa de que volvería, no como Esperanza Ríos, la humillada limpiadora, sino como Elena Valcárcel, la propietaria implacable, dispuesta a barrer la suciedad de su propia casa. Caiga quien caiga. Montoya, en su ceguera y su soberbia, había cometido un error fatal. Había despreciado a la persona equivocada, y el precio de ese desprecio estaba a punto de descubrirlo. Sería astronómico. La investigación encubierta de Elena Valcárcel acababa de entrar en una nueva y mucho más peligrosa fase. Lejos de la imponente mole de El Coloso de Acero, en un discreto apartamento en el señorial barrio de Salamanca que nadie asociaría con la humilde limpiadora Esperanza Ríos, Elena Valcárcel se despojaba de su disfraz con una mezcla de alivio y renovada determinación. La peluca canosa y mal cortada cayó sobre el tocador, seguida de las lentillas que apagaban el brillo de sus ojos y el maquillaje que acentuaba arrugas y manchas inexistentes. Se quitó el uniforme gris, raído y sin forma, y lo dobló con una pulcritud casi ritual antes de guardarlo en una vieja maleta. Emergió Elena Valcárcel, una mujer de 72 años. Sí, pero con una postura erguida, una mirada inteligente y penetrante, y un aura de autoridad natural que había intentado suprimir durante 3 largos meses.
Su cabello, de un elegante color plata natural, estaba perfectamente peinado. Vistió una sencilla pero elegante blusa de seda y unos pantalones de corte impecable. Se miró al espejo. La transformación era completa. Esperanza Ríos había desaparecido. Elena Valcárcel había regresado. Poco después, sonó el timbre. Mateo Herrera, jefe de seguridad de Valcárcel Corp y su más leal confidente, entró en el apartamento. Era un hombre de unos 45 años, de aspecto atlético y rostro serio, cuya lealtad a Elena y a la memoria de su difunto esposo, don Carlos Valcárcel, era inquebrantable. Él era el único que conocía la verdadera identidad de Esperanza Ríos y el arriesgado plan de Elena. Señora Valcárcel, saludó Mateo, con una mezcla de respeto y preocupación en la voz. ¿Cómo ha ido todo? Supe lo del incidente con Montoya. Elena le ofreció una leve sonrisa, mientras le servía un vaso de agua. Incidente es una forma suave de decirlo. Mateo, digamos que Ricardo Montoya, en su infinita arrogancia, ha decidido prescindir de los servicios de la limpiadora más observadora que ha tenido nunca. El Coloso. Le relató con detalle la escena del despido, la humillación gratuita, la ceguera del director de operaciones. Mateo apretó los puños, la indignación reflejada en su rostro. Ese hombre es un impresentable. Deberíamos... Tranquilo, Mateo, lo interrumpió Elena con calma. Aunque no lo creas, este despido puede ser una bendición disfrazada. Mi tiempo como Esperanza dentro del edificio ha sido revelador. He visto la podredumbre desde abajo. He sentido el miedo de los empleados. He olido la corrupción en los pasillos, pero estaba limitada. Mis movimientos eran restringidos. Ahora, desde fuera, pero con toda la información que he recopilado, podemos ser mucho más eficaces. La mente de Elena retrocedió a los meses previos, a la decisión que la había llevado a adoptar aquella insólita mascarada. Tras la muerte de Carlos, hacía ya 2 años, Elena había intentado mantenerse al margen de la gestión diaria del Imperio Valcárcel, confiando en el equipo directivo que su marido había formado. Pero algo no encajaba. Los beneficios seguían siendo excelentes sobre el papel, pero los costes operativos de El Coloso de Acero, el buque insignia del grupo, se habían disparado de forma inexplicable. Había oído susurros, rumores sobre el tren de vida de Ricardo Montoya, sobre sus amistades peligrosas, sobre un clima de favoritismo y temor en la empresa. Las auditorías externas no revelaban nada concluyente. Montoya era demasiado listo, demasiado hábil para dejar rastros evidentes en los libros de contabilidad. Fue entonces cuando Elena, recordando las historias de su abuela sobre cómo a veces hay que bajar al barro para entender lo que sucede en la superficie, tomó la decisión más audaz de su vida: infiltrarse en su propia empresa como una empleada de limpieza. Quería ver la verdad sin filtros, sin informes maquillados, sin sonrisas serviles. Quería proteger el legado de Carlos, un hombre que había construido su fortuna con trabajo duro, honestidad y un profundo respeto por sus empleados. Crear a Esperanza Ríos había sido un desafío. Horas de maquillaje, estudio de gestos, modulación de la voz. Había aprendido a limpiar suelos, a vaciar papeleras, a soportar el peso de la invisibilidad, el desdén ocasional, la indiferencia general. Pero también había aprendido a escuchar, a observar, y lo que había descubierto confirmaba sus peores temores. Montoya no está solo. Mateo, dijo Elena, sacándolo de sus recuerdos. Tiene cómplices. Arturo Jiménez, el contador jefe. Tiene que estar en el ajo. Vi sus reuniones secretas, sus miradas cómplices. Y hay otros, en niveles inferiores, que o bien participan o callan por miedo. He estado investigando a Jiménez, como me pidió, señora.
informó Mateo. Su nivel de vida no se corresponde con su salario. Viajes exóticos, coches de lujo a nombre de testaferros y sus conexiones con ciertas empresas proveedoras de El Coloso son, cuanto menos, sospechosas. Empresas que casualmente han visto multiplicados sus contratos desde que Montoya asumió la dirección de operaciones del edificio. Exacto, asintió Elena. Ahora, con mi despido, Montoya se sentirá más seguro, más impune. Creerá que se ha librado de una vieja entrometida, y es posible que baje la guardia. Se levantó y comenzó a pasear por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos cambiar de estrategia. Ya no puedo observar desde dentro, pero tú sí puedes intensificar la vigilancia. Mateo, quiero cámaras discretas en puntos clave. Si es posible sin levantar sospechas. Quiero un seguimiento exhaustivo de las comunicaciones de Montoya y Jiménez, dentro de los límites legales, por supuesto, y quiero que investigues a fondo esas empresas proveedoras. Sigue el rastro del dinero. Siempre lleva a la verdad. Será complicado, señora Valcárcel. Montoya ha reforzado la seguridad interna, precisamente para evitar fugas de información, y Jiménez es un zorro viejo en temas contables. Lo sé, pero no tenemos otra opción. Elena se detuvo frente a la ventana, contemplando el bullicio de la ciudad. Mi tiempo como esperanza me ha enseñado algo valioso. La gente subestima a quien considera inferior. Montoya me despidió con desprecio porque me veía como una anciana insignificante. Esa misma arrogancia será su perdición. No sospechará que la investigación continúa, y mucho menos que la dirijo yo. Decidieron los siguientes pasos. Mateo utilizaría sus recursos como jefe de seguridad para obtener información financiera detallada, para rastrear los movimientos de Montoya y Jiménez, para identificar a otros posibles implicados en la red de corrupción. Elena, desde su posición en la sombra, analizaría la información, conectaría los puntos, dirigiría la estrategia. Hay alguien más que podría ayudarnos, indirectamente, dijo Elena de repente. Luisa Fernández, una de las limpiadoras más jóvenes. Es una buena chica, honesta, y le tiene pánico a Montoya. Pero también es observadora. Yo, como Esperanza, trabé una cierta amistad con ella. Quizás, si me acerco a ella de nuevo, como una antigua compañera despedida, podría contarme cosas que no se atrevería a decir en el trabajo. Mateo arqueó una ceja. No es demasiado arriesgado, señora. Si Montoya la ve cerca de Luisa, tomaré mis precauciones, aseguró Elena. Esperanza Ríos ya no existe para Montoya, pero quizás pueda seguir existiendo para Luisa, como una confidente. A veces, la información más valiosa se encuentra en los lugares más humildes, en los susurros de los pasillos, no en los informes oficiales. El plan comenzaba a tomar forma. La red, antes tejida con la humilde fregona de Esperanza, ahora se extendería desde las sombras, con hilos invisibles, pero cada vez más fuertes, controlados por la inteligencia y la determinación de Elena Valcárcel y la lealtad de Mateo Herrera. El despido, lejos de ser una derrota, se había convertido en el catalizador de una nueva ofensiva. Ricardo Montoya había ganado una batalla insignificante, pero estaba a punto de perder la guerra, y no tenía ni la más remota idea de la tormenta que se cernía sobre su cabeza. La libertad recién adquirida de Elena Valcárcel, tras su abrupto despido como Esperanza Ríos, se tradujo en una intensificación febril de la investigación desde la sombra. Su discreto apartamento en el barrio de Salamanca se convirtió en el cuartel general de una operación encubierta destinada a desenmascarar la corrupción que carcomía las entrañas de Valcárcel Corp. Mateo Herrera era su único soldado en el campo de batalla visible. Sus ojos y oídos, dentro y fuera de El Coloso de Acero. Montoya está nervioso, pero también más arrogante que nunca.
informó Mateo en una de sus reuniones diarias con Elena. Ha reforzado la seguridad en su planta, la planta noble, y ha restringido el acceso a ciertos archivos financieros, pero sigue cometiendo errores. Sus reuniones nocturnas con Arturo Jiménez en el despacho son cada vez más frecuentes, y siempre después de que la mayoría del personal se ha marchado. Arturo Jiménez, el contador jefe, se había convertido en el segundo objetivo principal de su investigación. Elena recordaba, de sus días como Esperanza, las miradas furtivas entre Montoya y Jiménez, las carpetas que intercambiaban discretamente, el aire de conspiración que los rodeaba. Si Montoya era la cabeza visible de la hidra, Jiménez era sin duda el cerebro financiero que hacía posibles sus desmanes. Mateo, utilizando su autoridad como jefe de seguridad, había logrado instalar, con enormes precauciones, algunos dispositivos de escucha en zonas comunes cercanas al despacho de Montoya, y había intensificado la revisión de los registros de acceso y las comunicaciones internas, siempre al borde de la legalidad, pero justificado por la necesidad de proteger los intereses de la empresa ante una amenaza interna. Jiménez ha creado una red de empresas fantasma, continuó Mateo, extendiendo unos documentos sobre la mesa. Pequeñas consultoras, servicios de mantenimiento ficticios, todas ellas con contratos adjudicados por el coloso por sumas considerables, y todas ellas con testaferros vinculados de alguna manera a él o a Montoya. Es un desvío de fondos de manual, pero muy bien camuflado. Elena examinó los documentos con una mezcla de furia y tristeza. El dinero de la empresa de Carlos, el fruto de su esfuerzo y su visión, estaba siendo saqueado impunemente por aquellos en quienes él había depositado su confianza. Pero la información técnica y financiera, aunque crucial, no era suficiente. Necesitaban testimonios, detalles del día a día, la atmósfera real que se vivía dentro del edificio. Y ahí es donde entraba en juego Luisa Fernández, la joven limpiadora. Elena decidió que era el momento de reencontrarse con Luisa. No podía arriesgarse a ser vista merodeando por el coloso, así que planeó un encuentro aparentemente casual. Sabía, por sus conversaciones con Luisa cuando aún era Esperanza, que la joven solía tomar el autobús en una parada específica después de su turno. Modificó ligeramente su disfraz de Esperanza, un pañuelo diferente cubriendo su cabello, unas gafas de montura más gruesa, una cojera un poco más pronunciada. Quería ser reconocible para Luisa, pero no levantar sospechas si algún otro empleado del edificio la veía de lejos. Una tarde, esperó pacientemente en la parada del autobús. Cuando Luisa llegó, cansada tras su jornada laboral, sus ojos se iluminaron al reconocer a la anciana. «Doña Esperanza», exclamó, acercándose con una sonrisa genuina. «¿Cómo está? Qué alegría verla. La hemos echado mucho de menos en el coloso. Desde que usted se fue. Bueno, las cosas no son iguales». Se sentaron en un banco cercano, y Elena, con la habilidad de una consumada actriz, adoptó de nuevo el papel de la humilde y algo despistada Esperanza Ríos. Preguntó a Luisa por su trabajo, por sus compañeras, por el ambiente en el edificio. Luisa, confiando en la bondad de la anciana a la que consideraba una amiga, no tardó en desahogarse. «Es un infierno, doña Esperanza», confesó en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «El señor Montoya está insoportable, grita por todo, nos trata como si fuéramos basura. Y el señor Jiménez, el contador, no se queda atrás. Siempre están cuchicheando juntos, encerrados en el despacho de Montoya hasta altas horas de la noche. Y cuando salen, tienen unas caras». «¿Caras de qué, hija?», preguntó Elena con suavidad. «No sé, como de culpables o de estar tramando algo malo», respondió Luisa, frunciendo el ceño. «El otro día estaba limpiando el pasillo cerca del despacho del señor Montoya, ya muy tarde. La puerta estaba entreabierta,
y los oí discutir. Hablaban de comisiones, de desviar fondos, de silenciar a los curiosos. Me dio tanto miedo que salí corriendo. Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Luisa, nunca se sabe quién te escucha. Encuentros como este se repitieron durante las semanas siguientes. Elena, como Esperanza, se convertía en la confidente de Luisa, quien, sin saberlo, le proporcionaba un flujo constante de información valiosa, detalles sobre los horarios de Montoya y Jiménez, descripciones de visitantes sospechosos que no eran registrados oficialmente, fragmentos de conversaciones escuchadas al azar, el nerviosismo creciente de algunos empleados en el departamento de contabilidad, incluso papeles extraños que a veces encontraba en las papeleras de los despachos antes de que fueran triturados. Luisa, por instinto o por una vaga sensación de que algo no estaba bien, había comenzado a guardar algunos de esos papeles y se los entregaba a Esperanza, pensando que quizás la anciana, con su aparente ingenuidad, podría encontrarles algún sentido o simplemente satisfacer su curiosidad de vieja cotilla. Eran susurros en los cubos de basura, como Elena los llamaba en sus conversaciones con Mateo. Información aparentemente insignificante, desechada por los corruptos, pero que, unida a las investigaciones formales de Mateo, comenzaba a dibujar un panorama desolador. Mateo, por su parte, había logrado infiltrar un pequeño equipo de confianza en una de las empresas de limpieza subcontratadas por el Coloso, lo que le permitía acceder a ciertas áreas restringidas y, ocasionalmente, instalar algún dispositivo de vigilancia adicional o recuperar documentos de las trituradoras antes de su destrucción final. También había rastreado las cuentas bancarias de las empresas fantasma de Jiménez, descubriendo un complejo entramado de transferencias internacionales y paraísos fiscales. Están moviendo grandes sumas de dinero. Señora Valcárcel, explicó Mateo, mostrándole un diagrama de flujo de las transacciones. Parece que están preparando un gran golpe final antes de, quizás, desaparecer. Los contratos con las empresas proveedoras están inflados hasta niveles absurdos, y hemos detectado pagos recurrentes a una consultora en Panamá cuyo único accionista es un testaferro conocido de Montoya. La red de corrupción era extensa, bien organizada y protegida por capas de secretismo y miedo, pero Elena y Mateo, pacientemente, desde las sombras, estaban tirando de los hilos, recogiendo cada susurro, cada papel arrugado, cada dato financiero. La arrogancia de Montoya y Jiménez, su desprecio por los empleados de bajo nivel como Luisa o la supuesta Esperanza, los estaba volviendo descuidados. Creían que nadie los observaba, que sus delitos quedarían impunes. Pero no contaban con la determinación de una mujer que había construido un imperio junto a su marido y que no estaba dispuesta a ver cómo lo destruían desde dentro. No contaban con la lealtad de un hombre como Mateo Herrera, ni con la inocencia observadora de una joven limpiadora que solo quería un trabajo digno. Los susurros se estaban convirtiendo en un clamor cada vez más audible para Elena. La madeja de la corrupción comenzaba a desenredarse, y el hedor que desprendía era nauseabundo. La pregunta ya no era si había corrupción en el coloso de acero, sino cuán profunda era y hasta dónde llegaban sus tentáculos. Y Elena Valcárcel estaba decidida a llegar hasta el final. La información que Luisa Fernández proporcionaba a Esperanza en sus encuentros fortuitos, aunque fragmentaria y teñida por la ingenuidad de quien no comprende del todo la magnitud de lo que observa, se convirtió en una brújula invaluable para Elena Valcárcel y Mateo Herrera. Cada anécdota, cada papel arrugado rescatado de una papelera, cada nombre susurrado con temor, era una pieza más en el intrincado rompecabezas de la corrupción que se había enquistado en el coloso de acero. Siguiendo estas pistas,
y con la dirección estratégica de Elena. Mateo intensificó su investigación sobre las finanzas de Ricardo Montoya y, especialmente, de Arturo Jiménez, el discreto pero omnipresente contador jefe. Si Montoya era el rostro visible de la ambición desmedida, Jiménez era el arquitecto silencioso de la maquinaria de fraude. Hemos confirmado la existencia de al menos 7 empresas pantalla, señora Valcárcel, informó Mateo en una de sus reuniones en el apartamento de Salamanca, desplegando un organigrama complejo sobre la mesa. Todas constituidas en los últimos 2 años, coincidiendo con el ascenso de Montoya. Figuran como proveedoras de servicios para el Coloso, limpieza especializada, consultoría informática, mantenimiento de equipos de alta tecnología. Servicios que, o bien no se prestan, o se facturan a precios astronómicos. Elena examinó los nombres de los administradores de dichas empresas. Eran testaferros, individuos sin historial empresarial relevante, algunos con antecedentes penales menores, fácilmente manipulables, pero los flujos de dinero eran claros. Grandes sumas salían de las cuentas de Valcárcel Corp hacia estas empresas pantalla, y de allí, tras una serie de transferencias laberínticas, una parte considerable terminaba en cuentas offshore o invertida en bienes inmuebles de lujo a nombre de sociedades opacas vinculadas a Montoya y Jiménez. Recordó, de sus días como Esperanza, haber visto a Jiménez reunirse en varias ocasiones con individuos de aspecto poco recomendable en la cafetería del edificio, intercambiando sobres abultados. Recordó también las quejas de algunos jefes de departamento honestos sobre la imposición de ciertos proveedores recomendados por la dirección, a pesar de ofrecer peores condiciones o una calidad inferior. En su momento, como simple limpiadora, solo había podido registrar esas anomalías con una creciente inquietud. Ahora, como Elena Valcárcel, veía cómo encajaban en el esquema general. Los contratos de mantenimiento son una sangría. Mateo, comentó Elena, señalando una serie de facturas infladas por servicios de jardinería y limpieza de cristales que superaban con creces cualquier estimación razonable. Recuerdo haber oído a Montoya presumir ante un visitante de la eficiencia y el ahorro que había conseguido en estos servicios. Pura fachada. Pero la trama más audaz, la que demostraba la verdadera magnitud de la avaricia de Montoya y Jiménez, estaba relacionada con unos supuestos proyectos de expansión inmobiliaria de Valcárcel Corp. Mateo, con la ayuda de un pequeño equipo de forenses contables de su máxima confianza, había descubierto que se estaban desviando fondos millonarios hacia la adquisición y desarrollo de terrenos que, o bien no existían, o estaban catalogados como no urbanizables, o cuyo valor de mercado era ínfimo. «Están creando promociones fantasma, señora», explicó Mateo con gravedad. «Compran terrenos baldíos a precio de saldo a través de intermediarios, luego falsifican informes de recalificación y tasaciones, y finalmente, Valcárcel Corp invierte en esos proyectos a precios desorbitados. El dinero se esfuma en una maraña de subcontratas y comisiones inexistentes». Elena sintió una oleada de furia fría. Aquello no era solo robar a la empresa. Era una burla al legado de Carlos, un hombre que había creído en el crecimiento honesto, en la creación de valor real. Y lo que era peor, algunos de esos proyectos fantasma estaban localizados en zonas de especial protección ecológica, lo que implicaba una red de sobornos a funcionarios locales y una posible catástrofe medioambiental si alguna vez intentaban llevar a cabo alguna obra para justificar las inversiones. «Esto es mucho más grande y mucho más sucio de lo que imaginaba», murmuró Elena, su voz cargada de una determinación gélida. La corrupción no era un simple tumor localizado, era un cáncer que había hecho metástasis, extendiéndose por múltiples departamentos, implicando a más personas de las que inicialmente había sospechado. La investigación financiera comenzó a arrojar más nombres,
jefes de departamento que aprobaban facturas sin la debida diligencia, empleados de banca que facilitaban transacciones sospechosas, incluso algún miembro menor del Consejo de Administración que parecía recibir gratificaciones periódicas de origen incierto. La red de Montoya era extensa. Sus tentáculos llegaban lejos. Siguieron el rastro del dinero sucio. Descubrieron apartamentos de lujo en la costa a nombre de la esposa de Jiménez, yates amarrados en puertos deportivos exclusivos, bajo pabellones de conveniencia, colecciones de arte de dudosa procedencia en la mansión de Montoya, un tren de vida opulento, construido sobre el saqueo sistemático de Valcárcel Corp. Elena sentía el peso de la traición de forma casi física. Muchos de aquellos implicados, o al menos cómplices por omisión, eran personas a las que Carlos había ayudado, en las que había confiado. La decepción era inmensa, pero también lo era su resolución. No permitiría que el nombre de Valcárcel quedara manchado por aquella banda de delincuentes de guante blanco. Necesitamos pruebas irrefutables, Mateo, dijo Elena, tras una larga sesión analizando los últimos hallazgos. Documentos firmados, grabaciones si es posible, testimonios directos. Lo que tenemos es muy fuerte, pero Montoya y Jiménez son escurridizos. Intentarán negarlo todo, culpar a subordinados, crear cortinas de humo. Mateo asintió. Estoy trabajando en ello. Señora, mis hombres están intentando acceder a los servidores internos de forma segura para buscar correos electrónicos comprometedores, y estoy tratando de localizar a un antiguo asistente de Jiménez que fue despedido de forma fulminante hace unos meses. Dicen que sabe demasiado y que tiene miedo, pero quizás podamos convencerlo de que hable, garantizándole protección. La tarea era hercúlea y llena de peligros. Cada nuevo descubrimiento los acercaba más al corazón de la trama, pero también aumentaba el riesgo de ser detectados. Montoya, aunque aún no sospechara de la verdadera identidad de la amenaza. Seguramente estaría alerta ante cualquier indicio de investigación interna. Elena Valcárcel, la anciana y multimillonaria dueña del edificio, ahora operando desde la clandestinidad de su apartamento en Salamanca, sentía que la partida de ajedrez entraba en su fase crítica. Había identificado las piezas clave del adversario, conocía sus movimientos, sus debilidades. Ahora solo faltaba preparar el jaque mate. Y para ello, necesitaría no solo inteligencia y recursos, sino también un valor a toda prueba. El rastro del dinero sucio había revelado la verdadera cara del enemigo, y Elena estaba lista para la confrontación final. La maquinaria puesta en marcha por Elena Valcárcel y Mateo Herrera trabajaba con la precisión silenciosa de un reloj suizo, cada pieza encajando en su lugar, cada tic-tac acercándolos inexorablemente al corazón de la red corrupta de Ricardo Montoya y Arturo Jiménez. El despido de Esperanza Ríos había sido, paradójicamente, el catalizador que aceleró la obtención de pruebas contundentes. Mateo, liberado de la necesidad de actuar con extrema cautela para proteger la tapadera de Elena dentro del edificio, pudo desplegar todo su arsenal de recursos como jefe de seguridad. Su equipo más leal, un pequeño grupo de exmilitares y expertos en inteligencia que habían trabajado con don Carlos durante años y cuya fidelidad a la familia Valcárcel era absoluta, comenzó a operar en las sombras con una eficiencia letal. Consiguieron instalar micrófonos direccionales de largo alcance en un edificio de oficinas frente a El Coloso, apuntando directamente a las ventanas del despacho de Montoya. Aunque el blindaje acústico de los cristales era considerable, en las noches silenciosas, cuando el tráfico de la ciudad amainaba, lograban captar fragmentos de conversaciones, especialmente cuando Montoya, en su arrogancia, hablaba por teléfono con el manos libres o discutía acaloradamente con Jiménez sin cerrar las cortinas. Paralelamente, el antiguo asistente de Arturo Jiménez, un joven contable llamado David Perea,
que había sido despedido fulminantemente unos meses atrás tras descubrir accidentalmente ciertas irregularidades y atreverse a hacer preguntas. Fue localizado por Mateo. Al principio, David se mostró aterrado, negándose a cooperar, temiendo las represalias de Jiménez y Montoya. Pero Elena, utilizando un intermediario de confianza, un viejo abogado amigo de la familia, conocido por su integridad, le hizo llegar un mensaje garantizándole protección total y la oportunidad de hacer justicia. Finalmente, David accedió a reunirse con Mateo en un lugar seguro. El testimonio de David Perea fue oro puro. Con una mezcla de miedo y rabia contenida, describió con detalle el modus operandi de Jiménez, la creación de facturas falsas por servicios inexistentes, la manipulación de los libros contables para ocultar desvíos de fondos, la existencia de una caja B, de la que solo Jiménez y Montoya tenían conocimiento y que se alimentaba de comisiones ilegales y sobornos. Incluso proporcionó copias de algunos documentos que había logrado sacar discretamente antes de su despido. Pruebas iniciales que, aunque no definitivas, apuntalaban sus afirmaciones. Jiménez es un mago de las finanzas oscuras, explicó David, sus manos temblando ligeramente al recordar. Puede hacer desaparecer millones con un simple asiento contable. Y Montoya. Montoya es el que da las órdenes, el que se beneficia, el que disfruta del poder y del lujo mientras exprime a la empresa y a sus empleados. Con esta información, Mateo pudo enfocar aún más su investigación financiera. Rastreó las transferencias desde las cuentas de Valcárcel Corp hacia las empresas pantalla y de allí a los paraísos fiscales. Cada nueva prueba era un clavo más en el ataúd de la carrera de Montoya y Jiménez. Mientras tanto, Elena, bajo la apariencia de una Esperanza Ríos, preocupada por su antigua compañera, seguía cultivando su relación con Luisa Fernández. Se encontraban en parques, en modestas cafeterías de barrio, lejos de las miradas indiscretas de El Coloso. Luisa, ajena por completo a la verdadera identidad de su interlocutora, le contaba con ingenuidad los últimos acontecimientos del edificio. El señor Montoya está cada día más raro, doña Esperanza, le dijo Luisa en uno de sus encuentros, mientras compartían un chocolate con churros. Grita más que nunca y parece desconfiar de todo el mundo. El otro día lo vi discutir acaloradamente con el señor Jiménez en el pasillo. Parecían muy nerviosos. Y luego ordenaron que se revisaran todas las cámaras de seguridad del edificio, como si buscaran algo o a alguien. Elena escuchaba con atención, asintiendo con comprensión fingida. La paranoia de Montoya era una buena señal. Significaba que, de alguna manera, sentía la presión, aunque no supiera de dónde venía. Y lo más extraño, doña Esperanza, continuó Luisa, bajando la voz, es que el otro día, mientras limpiaba el despacho del señor Jiménez muy temprano por la mañana, antes de que él llegara, encontré esto en la papelera. Sacó de su bolso un pequeño dispositivo USB, arrugado y con una muesca como si alguien hubiera intentado romperlo. No sé qué es, pero me dio mala espina que lo tirara así, medio roto. Pensé que quizás usted, con sus contactos, podría saber si es algo importante. Elena cogió el USB, su corazón latiendo con fuerza. Agradeció a Luisa su diligencia, restándole importancia al hallazgo para no alarmarla. Pero en cuanto se despidió de la joven, llamó a Mateo. «Tenemos algo, Mateo, un USB que Jiménez intentó destruir. Necesito que lo analices de inmediato». El contenido del USB fue revelador. Contenía hojas de cálculo encriptadas, borradores de contratos con cláusulas sospechosas y, lo más importante, una serie de correos electrónicos comprometedores entre Jiménez, Montoya y los testaferros de las empresas pantalla, donde discutían abiertamente porcentajes de comisiones,
estrategias para eludir impuestos y planes para desviar fondos de un nuevo proyecto de expansión de Valcárcel Corp. Montoya y Jiménez, sintiéndose impunes tras el despido de la vieja entrometida y creyendo que sus huellas estaban bien borradas, se habían vuelto descuidados en sus comunicaciones digitales, confiando en un encriptado que los expertos de Mateo no tardaron en vulnerar. «Esto es la pistola humeante, señora Valcárcel», dijo Mateo con una excitación contenida, al presentarle a Elena los archivos desencriptados. «Aquí está todo, las órdenes directas de Montoya, la contabilidad paralela de Jiménez, los nombres de los implicados. No podrán negarlo». Elena sintió una oleada de fría satisfacción. El cerco se estrechaba. Tenían las pruebas, tenían los testimonios. La red de corrupción estaba al descubierto, pero también sabía que Montoya y Jiménez, al sentirse acorralados, serían más peligrosos que nunca. Y, efectivamente, la paranoia en el Coloso de Acero iba en aumento. Montoya había ordenado una investigación interna, buscando al topo, que, según él, estaba filtrando información. Se despidió a varios empleados de bajo nivel, bajo pretextos absurdos. Se instalaron nuevas cámaras de seguridad, más sofisticadas. El ambiente era de caza de brujas. «Están asustados, Mateo», comentó Elena. «Y un animal asustado es impredecible. Debemos actuar pronto, antes de que intenten destruir todas las pruebas, o, peor aún, antes de que sospechen de nosotros y la situación se vuelva insostenible». Decidieron que era el momento de preparar la ofensiva final. Tenían un dossier casi completo, con pruebas documentales, grabaciones de audio y video, testimonios jurados. Solo faltaba elegir el momento y el lugar para asestar el golpe de gracia. Elena Valcárcel, la anciana que había sido despedida con desprecio, estaba a punto de demostrar que la escoba rota aún podía barrer con una fuerza implacable. La justicia, aunque lenta y a menudo invisible, estaba a punto de caer sobre Ricardo Montoya y su imperio de codicia. La torre de cristal comenzaba a resquebrajarse desde sus cimientos. El día elegido por Elena Valcárcel para la confrontación final amaneció con un sol radiante sobre la ciudad, un contraste irónico con la tormenta que estaba a punto de desatarse en las alturas de El Coloso de Acero. Ricardo Montoya y Arturo Jiménez, ajenos por completo a la tempestad que se cernía sobre ellos, se preparaban para lo que consideraban la culminación de sus más audaces maquinaciones, la firma de un contrato multimillonario, con un supuesto consorcio inversor internacional para el desarrollo de uno de sus proyectos inmobiliarios fantasma más lucrativos. Era el broche de oro a años de saqueo sistemático, la última gran tajada antes de, quizás, considerar una jubilación anticipada en algún paraíso fiscal. La reunión estaba programada para el mediodía en la sala de juntas privada de Montoya, situada en la planta más alta del edificio. Una estancia opulenta con vistas panorámicas que simbolizaba su poder y su ambición desmedida. Los inversores, en realidad testaferros de una de sus propias sociedades offshore, llegarían en breve para la firma protocolaria. Montoya y Jiménez repasaban los últimos detalles, sus rostros iluminados por la codicia y la autocomplacencia. Habían superado todos los obstáculos, se habían deshecho de la molesta limpiadora y creían tener todos los cabos bien atados. Mientras tanto, Elena Valcárcel, acompañada por Mateo Herrera, llegaba al edificio El Coloso de Acero. Ya no vestía el humilde uniforme de Esperanza Ríos, sino un elegante traje de chaqueta de un discreto color gris perla que realzaba su figura distinguida y su porte de gran dama. Su cabello plateado estaba recogido en un moño sobrio, y sus ojos azules, antes velados por la caracterización de la anciana sumisa, ahora brillaban con una inteligencia y una determinación implacables. Al verla cruzar el vestíbulo, algunos empleados que la habían conocido como Esperanza
se quedaron petrificados, incapaces de comprender la transformación. El jefe de seguridad del vestíbulo, alertado por Mateo, la saludó con una respetuosa inclinación de cabeza y la condujo discretamente a los ascensores privados que llevaban directamente a la planta de dirección. Montoya y Jiménez estaban revisando por última vez los documentos del contrato cuando la puerta de la sala de juntas se abrió sin previo aviso. Esperaban a sus inversores, pero quien entró fue una figura que les heló la sangre en las venas. Ricardo Montoya tardó unos segundos en procesar la imagen. La mujer que estaba de pie en el umbral, observándolos con una calma glacial, le resultaba vagamente familiar, pero a la vez imponente, desconocida. Luego, un relámpago de reconocimiento, de horror puro, cruzó sus ojos, la postura, la mirada. Era la vieja limpiadora. Pero no podía ser. Aquella mujer exudaba una autoridad, una elegancia, que no cuadraba con la imagen de la humilde Esperanza. «Buenos días, señores», dijo Elena Valcárcel, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que no admitía réplica. Avanzó hacia la cabecera de la larga mesa de reuniones, el lugar que por derecho le correspondía. Mateo Herrera se situó discretamente a su lado, portando un maletín. Montoya se puso en pie de un salto, su rostro una máscara de confusión y furia contenida. «¿Quién es usted?», espetó, aunque una terrible sospecha comenzaba a formarse en su mente. «¿Cómo se atreve a irrumpir así en mi despacho? Seguridad». «No será necesario llamar a seguridad, Ricardo», respondió Elena, una sonrisa gélida dibujándose en sus labios. «Porque, como bien sabrá, yo soy la dueña de este edificio y, por extensión, su jefa». Se sentó en la silla presidencial, el gesto tranquilo de quien retoma lo que es suyo. «Soy Elena Valcárcel, viuda de don Carlos Valcárcel, y fundadora, junto a él, de Valcárcel Corp». El impacto de la revelación fue brutal. Ricardo Montoya sintió que las piernas le flaqueaban. Miró a Arturo Jiménez, cuyo rostro había adquirido un tono verdoso enfermizo. La anciana de la limpieza, la vieja entrometida, que habían despedido con tanto desprecio, era en realidad la multimillonaria dueña de todo, la mujer a la que habían estado robando impunemente durante años. Era una pesadilla hecha realidad. «Pero, Esperanza Ríos», balbuceó Montoya, incapaz de articular una frase coherente. «Esperanza Ríos fue un personaje necesario, Ricardo», explicó Elena con frialdad. «Una forma de ver lo que realmente sucedía en mi empresa cuando los informes oficiales solo mostraban una fachada de prosperidad. Y lo que vi, lo que oí, lo que descubrí, fue profundamente decepcionante y delictivo». Mateo Herrera abrió el maletín y comenzó a colocar sobre la mesa una serie de documentos, fotografías y dispositivos de grabación. «Tenemos pruebas, Montoya», intervino Mateo, su voz firme y profesional. «Pruebas de su red de empresas pantalla, de sus contratos inflados, de sus proyectos inmobiliarios fantasma, pruebas de sobornos, de malversación, de fraude fiscal». Elena tomó la palabra de nuevo. «Durante meses, Ricardo, usted y el señor Jiménez aquí presente han saqueado sistemáticamente esta empresa. Han traicionado la confianza que mi difunto marido depositó en ustedes. Han manchado su legado y han despreciado a los empleados honestos que trabajan cada día para mantener a flote este barco que ustedes intentaban hundir con su avaricia». Proyectaron en la gran pantalla de la sala de juntas copias de las facturas falsas, los diagramas de flujo de las transferencias a paraísos fiscales, fotografías de las reuniones secretas de Montoya con testaferros. Reprodujeron fragmentos de las grabaciones, donde Montoya y Jiménez discutían sus planes con una impunidad escalofriante, incluyendo la conversación que Esperanza había oído casualmente
y que había sido el detonante inicial de su despido. Montoya y Jiménez escuchaban, sus rostros demudados, el sudor perlando sus frentes. Intentaron negar, balbucear excusas, culpar a subalternos, pero la evidencia era abrumadora, incontestable. Cada nueva prueba era un clavo más en el ataúd de sus carreras y de su libertad. Y pensar que todo esto comenzó a desmoronarse por su arrogancia. Ricardo, continuó Elena, su mirada fija en el hombre que temblaba ante ella, por su desprecio hacia una simple limpiadora. Si no me hubiera despedido de aquella forma tan humillante, si no hubiera subestimado a la vieja entrometida, quizás habría tardado más en reunir todas las piezas, pero su soberbia fue su perdición. Los supuestos inversores japoneses, que habían estado esperando en una antesala y que en realidad eran agentes de la Unidad de Delitos Económicos alertados por Mateo, entraron en la sala en ese momento, acompañados por varios policías de uniforme. Ricardo Montoya, Arturo Jiménez, dijo el inspector al mando, quedan detenidos por presuntos delitos de corrupción, malversación de fondos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La escena fue surrealista. Los dos hombres que minutos antes se sentían los amos del universo, ahora eran esposados y conducidos fuera de la sala de juntas, bajo la mirada atónita de algunos empleados que se habían congregado en el pasillo, atraídos por el revuelo. Sus rostros reflejaban la incredulidad, la humillación, la caída estrepitosa desde la cima del poder. Elena Valcárcel contempló la escena con una mezcla de tristeza y una férrea determinación. La batalla había sido dura, el precio personal, alto, pero había cumplido su promesa. Había limpiado la suciedad de su propia casa. El jaque mate en la torre de cristal se había consumado. Ahora comenzaba la ardua tarea de reconstruir, de restaurar la confianza y la integridad en el corazón de Valcárcel Corp. El arresto de Ricardo Montoya y Arturo Jiménez en la cima de El Coloso de Acero fue solo el comienzo de un terremoto que sacudió los cimientos de Valcárcel Corp y resonó en toda la comunidad empresarial del país. La noticia del escándalo, con la increíble revelación de la dueña multimillonaria infiltrada como limpiadora para destapar la corrupción, acaparó titulares durante semanas. Las fotografías de un Montoya desencajado y un Jiménez lívido siendo escoltados por la policía contrastaban brutalmente con la imagen de poder e impunidad que habían proyectado durante años. Las investigaciones judiciales y forenses que siguieron, impulsadas por el exhaustivo dossier de pruebas que Elena Valcárcel y Mateo Herrera habían recopilado, desentrañaron una red de fraude, malversación y sobornos aún más extensa de lo que inicialmente habían imaginado. Salieron a la luz más nombres, más empresas pantalla, más contratos inflados. La limpieza profunda que Elena había prometido no se limitaría a un par de manzanas podridas. Sería un barrido implacable que alcanzaría todos los rincones infectados de la corporación. Montoya y Jiménez, enfrentados a pruebas irrefutables, grabaciones, documentos firmados, testimonios jurados de empleados y el propio David Perea, el contable despedido que ahora colaboraba plenamente con la justicia. Vieron cómo sus elaboradas defensas se desmoronaban. Intentaron culparse mutuamente, alegar desconocimiento, presionar con sus últimos vestigios de influencia. Pero era inútil. El peso de la evidencia era aplastante. Tras un juicio que mantuvo en vilo a la opinión pública, ambos fueron condenados a largas penas de prisión y a la devolución de ingentes sumas de dinero malversado. Varios de sus cómplices de menor rango también recibieron sentencias condenatorias o fueron inhabilitados profesionalmente. El imperio de falsedad se había derrumbado con estrépito. Mientras la justicia seguía su curso, Elena Valcárcel se dedicó en cuerpo y alma a la reestructuración de su empresa. Asumió plenamente la presidencia ejecutiva de Valcárcel Corp
un papel que había rehuido tras la muerte de Carlos, pero que ahora abrazaba con una energía y una determinación renovadas. Su primera acción fue convocar a una asamblea general de todos los empleados de El Coloso de Acero, desde los directivos hasta el personal de limpieza y mantenimiento. En el imponente auditorio del edificio, el mismo lugar donde Montoya había pronunciado tantos discursos arrogantes, Elena se dirigió a sus empleados. Ya no era la frágil Esperanza Ríos, sino la formidable Elena Valcárcel, una líder nata cuya voz, aunque suave, transmitía una autoridad inquebrantable y una profunda humanidad. Lo que ha sucedido en esta empresa durante los últimos años, comenzó, su mirada recorriendo los rostros expectantes, es una traición a la memoria de mi difunto esposo, Carlos Valcárcel, un hombre que construyó este imperio con honestidad y esfuerzo, una traición a ustedes, los empleados leales y trabajadores que son el verdadero corazón de esta compañía, y una traición a los principios éticos que deben regir cualquier empresa que se precie. Habló de la corrupción que había descubierto, sin tapujos, pero también sin regodearse en los detalles escabrosos. Habló de la necesidad de restaurar la confianza, la transparencia y el respeto mutuo. Anunció la implementación de un nuevo código ético, la creación de canales de denuncia anónimos y seguros, y una auditoría exhaustiva de todos los contratos y departamentos. Valcárcel Corp va a renacer, concluyó, su voz vibrando con convicción. Vamos a construir una empresa de la que todos podamos sentirnos orgullosos. Una empresa donde el talento sea reconocido, el esfuerzo recompensado y la integridad, innegociable. Les pido su ayuda, su compromiso, para lograrlo juntos. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso cerrado, espontáneo y emotivo. Por primera vez en mucho tiempo, una ola de esperanza recorrió los pasillos del Coloso de Acero. Elena no olvidó a aquellos que, desde la humildad de sus puestos, habían mantenido su integridad o la habían ayudado en su peligrosa misión. Una de sus primeras decisiones fue llamar a Luisa Fernández a su despacho. La joven limpiadora acudió temblando, sin saber qué esperar. «Luisa», dijo Elena con una sonrisa cálida, extendiéndole la mano. «Quiero agradecerte personalmente tu amabilidad y tu valentía. Aunque no lo supieras, tus observaciones, tu honestidad, fueron de un valor incalculable para mí durante mi tiempo como Esperanza». Le explicó brevemente la verdad de su infiltración, dejando a Luisa boquiabierta y conmovida. Luego, le ofreció un nuevo puesto en el departamento de atención al personal, con un salario digno y la oportunidad de seguir estudiando si así lo deseaba. «Personas como tú, Luisa», añadió Elena, «con tu integridad y tu empatía, son las que necesitamos para construir el futuro de esta empresa». Luisa, con lágrimas en los ojos, aceptó emocionada. Su vida, como la de muchos otros empleados honestos que habían sufrido bajo el régimen de Montoya, estaba a punto de cambiar para mejor. Mateo Herrera, por supuesto, se convirtió en el pilar fundamental de la nueva Valcárcel Corp, no solo como jefe de seguridad, sino como uno de los asesores más cercanos y fiables de Elena. Su lealtad y su eficiencia habían sido cruciales, y Elena se aseguró de que su valía fuera reconocida. Los meses que siguieron fueron de arduo trabajo. Se despidió a los directivos y empleados implicados en la red de corrupción. Se renegociaron contratos abusivos. Se implementaron nuevos sistemas de control y transparencia. Elena, a pesar de su edad, demostró una energía y una visión estratégica asombrosas. A menudo, recorría los pasillos del edificio, esta vez como ella misma, saludando a los empleados, escuchando sus preocupaciones, recordando su tiempo como Esperanza. Una experiencia que, según confesó a Mateo, le había enseñado más sobre su propia empresa y sobre la naturaleza humana que todos los informes financieros y las reuniones de consejo juntas. Visitó la pequeña taquilla
donde Esperanza Ríos guardaba sus escasos enseres, encontró el uniforme gris, la fregona con el cubo abollado, objetos humildes que ahora para ella tenían un valor simbólico incalculable. Eran el recordatorio de que el poder verdadero no reside en la opulencia ni en la arrogancia, sino en la capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas, en la empatía y en la inquebrantable búsqueda de la verdad. El coloso de acero, antes un símbolo de poder frío y distante, comenzó a transformarse. Los cimientos, antes corroídos por la avaricia, fueron renovados con los valores de la honestidad y el respeto. Elena Valcárcel, la mujer que había sido despedida con desprecio bajo la apariencia de una anciana limpiadora, había demostrado que una sola persona, armada de coraje y determinación, podía derribar un imperio de falsedad y construir sobre sus ruinas un futuro más justo y esperanzador. Su historia se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial, un testimonio del poder de la integridad y de las consecuencias de subestimar a aquellos que, desde la humildad, observan el mundo con ojos sabios y un corazón incorruptible. La limpieza profunda había concluido, y el coloso de acero, bajo la firme dirección de Elena Valcárcel, brillaba ahora con una luz nueva, más auténtica y duradera,